Hoy vamos a estudiar 51 evidencias bíblicas de que Dios es una Trinidad. Aquí de fondo pueden ver las cuevas de Qumran, las cuevas del Mar Muerto, donde se encontraron los papiros más antiguos conocidos de la Biblia. Iniciemos con las evidencias. Les quiero hablar primeramente de un versículo que es uno de los más claros que hablan de la Trinidad, pero que solamente se encuentran en Biblias consideradas sanas, como lo es la Biblia del Oso, la Biblia Reina Valera y sus variantes, antiguas y recientes, King James y sus variantes, entre algunas otras. Los adversarios de la doctrina de la Trinidad y específicamente del verso 1 de Juan 5:7, su principal argumento que dicen es que este verso no se encuentra en los principales papiros conocidos, pero sí se encuentran algunos textos o manuscritos antiguos considerados como válidos, de los cuales les voy a hablar a continuación. Pero primero vamos a leer este verso. Primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Este verso, inspirado por el Espíritu de Dios, indudablemente deja claro que Dios es una Trinidad, son tres personas en una. Pero ¿de dónde proviene este verso? La fuente más antigua es la Vulgata del siglo V, del año 401 después de Cristo. La Vulgata es la primera Biblia en latín, la cual procede de la Septuaginta, que es la Biblia en griego, es decir, fue traducida del griego al latín. Recordemos que el latín era el idioma oficial del Imperio Romano. La segunda copia más antigua es el papiro o manuscrito número 61. Los papiros se clasifican en números, de acuerdo a la numeración Gregory Alanth. Este papiro data aproximadamente del año 1400 a 1520 y tiene diferentes nombres, que en realidad es un manuscrito. No es papiro porque no es tan largo. Se le llama Codex Montfortianus o Erasmo de Rotterdam, que escribió el Textus Receptus, el cual es el primer Nuevo Testamento de la historia, lo llamó Codex Britannicus. Entonces, la primera fuente de 1 de Juan 5:7 se encuentra en la Vulgata, la cual es una fuente eh, válida, viable, considerada sana. En segundo lugar, lo encontramos en el papiro manuscrito número 61, el cual se encuentra en el Trinity College de Dublín. Y en tercer lugar, Erasmo de Rotterdam, al compilar el primer Nuevo Testamento de la historia, lo incluyó en el Textus Receptus en la versión del año 1522. Recordemos que el Textus Receptus es una fuente sana de la cual procede la Biblia del Oso, la Reina Valera en sus diferentes versiones, King James, etcétera. ¿Qué versiones de Biblia integran 1 de Juan 5:7? Como te comenté, King James, Reina Valera y sus variantes, antiguas y recientes, la Biblia del Oso, la Biblia Douay Rheims Bible, que está basada en la Vulgata Latina, la Nueva Biblia de los Hispanos, entre otras. Otras Biblias descartan este texto, 1 de Juan 5:7, que sin lugar a dudas es un texto inspirado por el Espíritu Santo y preservado en tres documentos válidos, fiables, usados por la Reina Valera, como lo es la Vulgata, el Papiro 61 y el Textus Receptus. Nos vamos a la evidencia número 2. Hay un versículo del Antiguo Testamento que dice que Dios es uno, en Deuteronomio 6:4, y precisamente este versículo afirma que Dios es tres personas en una. Lo vamos a leer en hebreo. Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad. En español se lee, Oye Israel, Shema Israel. Jehová, que en este caso es Yahvé, nuestro Dios, Eloheinu, Eloheinu es en plural, Dios nuestro, Jehová uno es. Dice el nombre de Dios tres veces, Jehová, Dios, Jehová. El versículo de la Biblia más contundente que dice que Dios es uno, menciona el nombre de Dios tres veces. Dios es tres personas en una. Y este verso nos lo muestra claramente, sin lugar a dudas. Dios se revela a sí mismo en su palabra.
Evidencia número 3. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. No dijo, voy a hacer al hombre conforme a mi imagen. Dijo, hagamos. Y no está hablando con los ángeles o con seres celestiales. Los ángeles no son co-creadores. Las tres personas de la Trinidad están hablando consigo mismo. Y a lo largo de estas 51 evidencias bíblicas de que Dios es una Trinidad, vamos a poder constatar que las tres personas de la Trinidad se hablan en plural a sí mismo. Vamos a ver más adelante, por ejemplo, en Juan 17, que Jesús también dice nosotros cuando se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Claramente dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Beyamar Elohim nasa Adam betzelemnu kadetmutnu. Nosotros en hebreo se dice anachnu, anachnu. Cuando un verbo o un adjetivo o un sustantivo termina en nu, es plural. Betzelemnu, a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dios está hablando en plural, porque Dios es tres personas en una. Evidencia número 3. Génesis capítulo 3, verso 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, Anachnu, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dios hablando de sí mismo, no con los ángeles, porque los ángeles no son co-creadores. Cuando Dios tiene un diálogo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice nosotros. Esto es constatado y respaldado por el hebreo. No dice el hombre es como yo, no, dice como nosotros. Evidencia 5. Oseas capítulo 12, versículo 4. Dios está hablando de Jacob. Mira lo que dice, cuando luchó con Dios y venció a Dios en su lucha de la fe, donde forcejearon hasta el amanecer. Dice Penuel o Peniel, vi a Dios cara a cara y no morí. Dice, venció al ángel, el ángel de Jehová, que es Dios, una forma preencarnada de Cristo, y prevaleció, lucharon toda la noche. Lloró y le rogó. ¿Se acuerdan cuando le dijo, no te dejaré si no me bendices? En Betel le halló y allí habló con nosotros. Claramente la historia de Jacob nos muestra que Jacob luchó solo con un varón toda la noche. Pero Oseas por el Espíritu dice, habló con nosotros. Esto va a la par con otros textos de la Escritura. ¿Por qué Dios dice, habló con nosotros? Porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si Dios no fuera una Trinidad, diría, habló conmigo. Evidencia número 6. Juan 1:1. En el principio era el Logos, el verbo o la palabra. Y el verbo era Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Quiero que notemos esto. Dice la palabra verbo tres veces. Jesús es el verbo. Verbo, verbo, verbo. Y dice la palabra Dios tres veces también. Dios, Dios, Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y esta era en el principio con Dios. Como faltaba la tercera vez Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo mencionan en el segundo verso, pero omite verbo, porque verbo ya está mencionado tres veces. No es coincidencia que verbo se mencione tres veces, porque toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Jesucristo. Jesús es 100% Dios, no le falta nada para ser Dios Todopoderoso. Evidencia número 7. Dice la Escritura, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió, y mira lo que sucedió. Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Se manifestó la presencia del Espíritu de Dios en forma corporal como paloma, no dice que era una paloma, dice que era como una paloma. Jesús estaba subiendo del agua, estaba siendo bautizado, pero vino del cielo una voz que no era el Espíritu Santo, que tampoco era Jesús, una voz aparte que dijo, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Era el Padre Celestial.
No era el Espíritu Santo hablando. No era Jesús hablando. Jesús estaba callado, tenía la boca cerrada. Era el Padre Celestial hablando desde el cielo. Dios es una Trinidad. Evidencia número 8. Lucas 9:33. Sucedió, disculpen, se movió. Sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Esta escena ocurrió en el monte de la Transfiguración. Estaban Pedro, Jacobo y Juan con el Señor Jesús que se transfiguró y apareció Moisés y Elías. Pero dice que mientras estaban en el monte, vino una nube que los cubrió, la gloria Shekinah, la nube de la gloria de Dios, la misma que se manifestaba en el templo de Salomón, en el tabernáculo. Tuvieron temor al entrar en la nube. Y de la nube vino una voz. No era la voz de Jesús. Jesús estaba callado. Y esta voz dijo, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Era una voz independiente de la de Jesús. Era la voz del Padre Celestial, que cuando Jesús fue bautizado, dijo, Este es mi Hijo en quien tengo complacencia, pero ahora dijo, Este es mi Hijo amado, a él oíd, a él escúchenlo. Una voz independiente de la de Jesús que habló desde la nube. Evidencia 9, Juan 12:27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Te pongo en contexto. Jesús está a punto de ser crucificado y Jesús está orando en voz alta. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado esta hora. Y Jesús dijo, Padre, glorifica tu nombre. Jesús le oró al Padre en voz alta para que todos lo escucharan. En ese momento, del cielo, no de la boca de Jesús, Jesús había terminado de hablar. Del cielo vino una voz que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la gente pensó que era un trueno. Ya van tres ocasiones, tres, tres, tres ocasiones donde el Padre Celestial habló desde el cielo, una en el bautismo de Jesús, otra en el monte de la transfiguración y otra cuando Jesús estuvo en Jerusalén a punto de ser crucificado, donde el Padre habló desde el cielo. No era la voz de Jesús, era una voz independiente. Y dijo, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Y pensaron que era un trueno. ¿Entiendes esto? Evidencia número 10. Apocalipsis 4:8. Y los cuatro seres vivientes, querubines, serafines, tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo. Los querubines adoran a cada persona de la Trinidad de Dios. Santo, 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 el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, que es y que ha de venir. Adoran a cada persona de la Trinidad. Mira, vamos a hacer algo. Vamos a unir palabras. Santo el Señor, que era. Santo el Dios, que es. Santo el Todopoderoso, que ha de venir. Adoración a la Trinidad. ¿Lo puedes ver? Dios es una Trinidad. Y los querubines lo saben. Dios es tres personas en uno. Las personas de la Trinidad pueden hablar consigo mismo y al mismo tiempo ser un mismo Dios. El Padre puede hablar con el Hijo con voces independientes y el Espíritu Santo oír de lo del Padre y hacérnoslo saber, y al mismo tiempo el Padre ser, el Hijo y el Espíritu Santo ser un mismo Dios. Isaías capítulo 6, verso 3, evidencia número 11. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El versículo anterior lo vio Juan, aquí lo vio Isaías. E Isaías también vio a los serafines cantando Santo, Santo, Santo. En el cielo se adora a Dios 3 veces, con adoración idéntica.
una para el Padre, una para el Hijo y una para el Espíritu Santo. Evidencia número 12, Números 11:1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. No es coincidencia que este versículo mencione 3 veces el nombre de Dios. Mira, porque dice, el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová. Esto no sería necesario si Dios no fuera una Trinidad. Es esta frase que acabo de seleccionar, porque aquí ya menciona que lo había oído. ¿Para qué volverlo a decir? Volverlo a decir porque Dios es una Trinidad, para que estén mencionadas las 3 personas de la deidad de Dios. Jehová, Jehová, Jehová. Los salmos, en repetidas ocasiones, mencionan que Dios es una Trinidad. Y en el Salmo 24:7, como prueba de la Trinidad de Dios número 13, te voy a demostrar cómo David sabía que Dios es una Trinidad. Vamos a leerlo. Salmo 24:7 dice, Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Se le está hablando a las puertas de la Nueva Jerusalén porque va a entrar Dios. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. En este pasaje se menciona 3 veces Jehová. Está subrayado en amarillo. Se menciona 3 veces el Rey de Gloria, de forma afirmativa. Aquí lo menciona en pregunta, no se contó en la forma afirmativa. Rey de Gloria, Rey de Gloria, Rey de Gloria. 3 veces Jehová, 3 veces Rey de Gloria y 4 veces puertas. Tú lo podrás constatar si las cuentas. Porque la Nueva Jerusalén tiene 4 puertas al oriente y por esas entra Dios. Si estudias Ezequiel, podrás constatar que Dios siempre entra por la puerta oriental. Por eso se le da orden a 4 puertas orientales de la Nueva Jerusalén que levanten sus cabezas porque va a entrar el Rey de Gloria. Evidencia número 14. Primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Cuando Juan menciona cómo es realmente conocer a Dios y oír a Dios, menciona el nombre de Dios 3 veces. Esto no es coincidencia. El apóstol Juan sabía que Dios es una Trinidad, es 3 personas en una. Evidencia 15, Primera de Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Nuevamente el apóstol Juan está mostrando cómo hacer para que tú permanezcas en Dios y Dios en ti, mencionando el nombre de Dios 3 veces. Evidencia 16, Lucas 10:22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. En este texto, el Señor Jesús menciona Padre 3 veces e Hijo 3 veces, exactamente igual que en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. ¿Te das cuenta cómo el Espíritu Santo constantemente en la Escritura está anunciando que Dios es una Trinidad? Cuando oras al Padre, te escucha el Hijo. Cuando oras al Hijo, te escucha el Padre. Cuando oras al Espíritu Santo, te escucha el Padre y el Hijo. Es un solo Dios. Evidencia 17. Miqueas capítulo 7, verso 7. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. 7 es número de Dios, y aquí hay 2 7s. Y el versículo 7 menciona el nombre de Dios 3 veces. Evidencia 18, Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Nuevamente se menciona el nombre de Dios 3 veces. En las cartas de Juan es un patrón constante defender la doctrina de la Trinidad de Dios. El que tiene ojos para ver, que vea. Evidencia número 19, Juan 10:30. Yo y el Padre, uno somos.
La palabra y siempre indica dos. Yo, Jesús, y el Padre. Uno somos. Jesús poniéndose por delante. Si Dios no fuera una Trinidad, esta palabra y no estaría en el texto. Gramaticalmente, y siempre significa dos. Evidencia 20. Juan 17:22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando Jesús se refiere a su unidad con el Padre, usa la palabra nosotros. Somos uno. Si Dios no fuera una Trinidad, no usaría la palabra nosotros. Evidencia 21, asimismo, en este mismo capítulo, Juan 17, el verso 21, se reafirma esto, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos, hablando de los discípulos, sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si fuera solo Jesús, como dicen muchas sectas, diría para que sean uno como yo, pero no dice eso, dice nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Evidencia 22, Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La palabra contigo significa dos, unión, independientes, pero al mismo tiempo unidos. Ahora, el Señor Jesús estaba orando para ser glorificado con la gloria con la que ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Pero de acuerdo a Isaías 42:8, Dios no comparte su gloria con nadie. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Y cuando Jesús en oración reclama la gloria que él tenía con el Padre desde antes de la fundación del mundo, claramente nos muestra que Jesús es perfectamente y 100% Dios. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Evidencia 23, Salmo 84:8. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. No es coincidencia que el nombre de Dios esté tres veces en este salmo. David sabía que al clamar a Dios era un Dios trino. Evidencia 24. La palabra Elohim. Por ejemplo, en Génesis 1:1 dice la Biblia, Breshit bara Elohim et hashamayim be et haaretz. Elohim es una palabra construida. Él es Dios y Elohi o Elohai significa Dios mío en plural. O sea, Dios, tres personas, es mi Dios. Eso es lo que significa Elohi o Elohai. Y la palabra Elohim está en la Biblia muchísimas veces en el hebreo. La palabra Elohim claramente muestra que Dios es una Trinidad. Evidencia 25, segunda de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Aquí claramente vemos que Pablo diferencia a las tres personas de la Trinidad. La gracia que proviene de Jesús, el amor que proviene de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, claramente diferenciados. Evidencia 26, primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, y para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. No solamente el apóstol Pablo, también el apóstol Pedro en sus cartas diferencia claramente a cada una de las personas de la Trinidad de Dios. Evidencia 27, Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Cuando el Señor Jesús está hablando de la venida del Espíritu Santo que vendrá en Pentecostés, claramente diferencia a las tres personas de la Trinidad, el Consolador, Paracletos, el Padre y Jesús. Evidencia 28. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El ángel Gabriel se le apareció a María y le dijo que de ella iba a nacer el Mesías. María era virgen,
Pero vemos lo que le dijo el ángel. El ángel le habló de la Trinidad. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y aparte, el poder del Altísimo, que es el Padre, te cubrirá con su sombra. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Está hablando del Padre. Por lo cual, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Evidencia 29, Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús habló claramente de las tres personas de la Trinidad de Dios, claramente y sin ambigüedades. Es necesario que escapes de doctrinas de demonios y de espíritus engañadores que te apartan de la verdad. Dios es uno, sí, pero Dios es tres personas en uno también. Génesis 30, perdón, evidencia número 30, Génesis 11, 7. Ahora pues, Dios está hablando cuando vio a la humanidad construir la torre de Babel y los confundió el lenguaje y surgieron los idiomas. Dios habla y dice, ahora pues, descendamos, en plural, y confundamos allí su lengua. Y en el hebreo sí está en plural descendamos y sí está en plural confundamos. ¿Te recuerdas que te dije que cuando termina en nu es plural porque proviene de la palabra anachnu, nosotros? Ani es yo. Ata, atem podría ser tú, pero anachnu somos nosotros. Y estos verbos terminan en u. Descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dios hablando consigo mismo con las tres personas de la Trinidad de Dios, diciendo vamos a bajar y confundir su lengua. Y de ahí surgieron los idiomas. Evidencia 31, Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros, Anachnu? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Cuando Dios habla con Isaías, que Isaías vio la gloria de Dios y sus faldas que llenaban el templo, la nube de la gloria de Dios y que se estremecían los quiciales de las puertas del templo celestial, escucha que Dios dice, ¿quién irá por nosotros? Evidencia 32, Isaías 48:16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Vamos a analizar este texto. Dice, allí estaba yo, Jesús. Pero ¿desde cuándo? Desde el principio de la creación. Allí estaba yo, Jesús, y ahora me envió Jehová el Señor, el Padre y su Espíritu. Claramente aquí está la Trinidad. Evidencia 33, Juan 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Nuevamente, menciona tres veces la palabra Dios. En griego se dice teos. Evidencia número 34, Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra, en griego se dice dexios, lado derecho, de Dios. Aquí claramente Esteban, cuando estuvo a punto de ser apedreado, se menciona que él estaba lleno del Espíritu Santo, vio la gloria de Dios el Padre y a Jesús a la diestra, dexios, a la derecha, al lado. ¿Sí? No dice exactamente en el mismo trono, dice al lado. Evidencia 35, Apocalipsis 1:4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir, del Padre, de los 7 espíritus que están delante de su trono, del Espíritu Santo y de Jesucristo. Vemos claramente que esta gracia y paz provienen del Padre, del Espíritu Santo y del Hijo. Evidencia 36, Primera de Juan 3:24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Tres veces el nombre de Dios. Evidencia 37, Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. O sea, así dice Jehová, Rey de Israel, y aparte, su Redentor, Jehová de los ejércitos. Aquí está la Trinidad, Jehová, Redentor, Jehová. Y si a alguien le quedó duda, lo vuelve a afirmar. Yo soy el primero,
y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Tres veces Dios aquí y tres veces Dios acá. Evidencia 38, Isaías 48:12. Óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Jesús decía, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan de vida. Antes de Abraham, yo soy. Yo soy es el nombre de Dios. Yod, Hei, Bab, Hei, el tetragramatón. Yo soy el que soy, o sea, Yahvé. Y aquí dice yo, yo, yo. Dios es una Trinidad. Evidencia número 39, Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos creó a su imagen y semejanza, y Dios nos hizo con un espíritu, un alma y un cuerpo. Nosotros somos trinos, así como Dios es trino. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros también tenemos espíritu, alma y cuerpo porque estamos hechos a su imagen y semejanza. A partir de aquí viene algo sumamente interesante. La mayoría de los profetas, al iniciar sus libros, en el capítulo 1 de sus libros, mencionan el nombre de Dios tres veces. Vamos a revisarlo. Evidencia número 40. Zacarías 1:3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Te fijas cómo dice tres veces Jehová? Y dice, ha dicho Jehová, dice Jehová, dice Jehová. Es como cuando Elías fue al monte de Dios y entró en la cueva, y Dios le dijo varias veces la misma frase a Elías. Elías, ¿qué haces aquí? Elías, ¿qué haces aquí? Elías estaba hablando con las diferentes personas de la Trinidad de Dios y por eso le hacían exactamente la misma pregunta. Ha dicho, dice, ha dicho. Si Dios no fuera una Trinidad, no sería necesario repetir esto tres veces. Sofonías 1:7. Calla en presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Tanto Zacarías como Sofonías afirman y reafirman la doctrina de la Trinidad de Dios en su capítulo 1. Oseas 1:2, que es la evidencia número 42. El principio de la palabra de Jehová, por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. También Oseas en su primer capítulo dice, Jehová, Jehová, Jehová. Miqueas en la evidencia número 43, en Miqueas 1:2 dice, Oíd pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Jehová, el Señor, desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Si ya dijo Jehová el Señor, ¿por qué era necesario repetir otra vez el Señor? Para que quede bien claro que Dios es una Trinidad. Evidencia 44. Abdías 1:1. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos, levantémonos contra este pueblo en batalla. También Abdías dice, Jehová el Señor Jehová. Evidencia 45, Joel 1:14. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. No es coincidencia que se menciona el nombre de Dios tres veces en Joel. Evidencia 46. Nahum 1:2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Nahum también en su primer capítulo, en el segundo versículo dice, Jehová, Dios Jehová. No es coincidencia. Es Dios afirmando su esencia, que Él es una Trinidad. Que a pesar de que la palabra Trinidad no venga en la Escritura, es obvio que Dios es tres personas en una. Evidencia 47, Malaquías 1:14. Maldito en que engaña el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. También Malaquías en su primer capítulo dice Jehová, yo soy Jehová. Evidencia 48, Ageo 1:14. Y despertó Jehová
el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Jehová, Jehová, Dios. No es coincidencia. Ageo también en su primer capítulo afirma la Trinidad. Evidencia 49, Habacuc 1:12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos? Oh Jehová, para hacer juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Jehová, Dios Jehová. Habacuc también a la par con los otros profetas, en su primer capítulo dice Jehová, Dios Jehová. Isaías no se queda atrás, él también reafirma la Trinidad. Isaías capítulo 1, verso 24, es nuestra evidencia número 50. Por tanto dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos y me vengaré de mis adversarios. También el nombre de Dios tres veces. Analicemos quiénes son los profetas de la Biblia que reafirman la Trinidad de Dios en su primer capítulo de su libro. Zacarías, Sofonías, Oseas, Miqueas, Abdías, Joel, Nahum, Malaquías, Ageo, Habacuc, Isaías. ¿Es coincidencia? No. El Santo Espíritu de Dios en toda la Biblia dejó bien establecido que Dios es una Trinidad. Si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y los salmos también mencionan el nombre de Dios tres veces en muchas ocasiones. Esta es la última evidencia, la número 51, te la voy a leer, pero quiero decirte que estas no son las únicas evidencias bíblicas de la Trinidad de Dios. Quizá en un estudio posterior, este siervo inútil podrá extender las evidencias. Pero leamos el Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Jehová, Jehová, Jehová. Debes escapar de las sectas antiguas y modernas que niegan la Trinidad de Dios. Dios claramente se deja conocer a sí mismo en la Escritura. Ya te presentamos 51 evidencias bíblicas de cómo es Dios. Surgen muchas preguntas al conocer la deidad de Dios, del Dios Trino. ¿Cómo pueden ser tres y al mismo tiempo ser uno? Entonces Jehová Yahvé fue el que murió por nosotros en la cruz y Dios es uno. ¡Cuán maravilloso es esto! Te invitamos a que escapes del error de los inicuos, de sectas como los testigos de Jehová, o de sectas como los unicitarios que niegan la Trinidad de Dios, porque tu alma peligraría. Gálatas capítulo 5 deja muy claro en la lista de las obras de la carne que los que practican la herejía no heredarán el reino de Dios. Y negar la Trinidad de Dios es herejía. Ciertamente Dios es uno, pero Dios son tres personas en una. Y termino este programa citando el Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Gloria al Padre, al Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo. Gloria a Jesús.